creo que tenemos un reto por delante que es la actualización en las redes sociales, en la tecnología, pero algo más importante, actualizarnos en la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema y vengo hablando de ello, poniéndolo en el estado, en algunos grupos, y es: tengo hambre y sed de justicia. Analizándolo y pensando mucho en ello, es el tema de tengo hambre y sed de justicia, y que tenemos que actualizarnos también en la tecnología, en las redes, pero muy especialmente tenemos que actualizarnos en la palabra de Dios. Y no podemos tener hambre de algo que no conocemos, de algo que no vemos. Nosotros conocemos y sabemos que tenemos un Dios justo, un Dios que hace justicia, y la situación que estamos viviendo en el país, en el mundo entero, debe de llamar la atención a la iglesia, clamar por justicia, porque hay demasiada corrupción, hay demasiada maldad, hay demasiada indiferencia hacia Dios, a ese Dios justo, que es tan justo que nos justificó a nosotros, para que nosotros pudiéramos manifestar su justicia aquí en la tierra como embajadores de él que somos. Y la iglesia debe tomar en consideración, identificarse con lo que somos sus embajadores, que somos sus administradores de sus misterios. Y viendo un país, viendo una nación, viendo cómo hay tanta corrupción, esto debe despertar esa hambre y sed de justicia a la iglesia hoy día. Dice en el libro de Deuteronomio que Dios es justo. Deuteronomio 32:3 dice que el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. Entonces allí vemos la verdad de Dios, lo que es Dios, un Dios justo, un Dios recto, un Dios perfecto, un Dios el cual no hay corrupción, ni iniquidad, ni maldad en él, no hay corrupción en él. Entonces, la justicia es más importante que la religión, y él delega la autoridad en el Estado. El Estado existe por causa de la justicia de Dios y para que sea impartida la justicia de Dios. Y si nosotros no damos a conocer esa justicia, y la Biblia la hemos visto como un libro religioso, pero no es verdad. La Biblia es la constitución del reino de Dios para un pueblo que debe vivir en justicia. Por eso dice el libro de Romanos, capítulo 13, que Dios estableció las justicias, las autoridades, para que impartan la justicia, y que ellos tienen la obligación de impartir justicia a la humanidad, al pueblo, que no en vano llevan la espada. ¿Para qué? Para castigar al malo, al perverso, y bendecir o recompensar al justo. Y por eso se cobra impuesto. ¿Cuál es yo diría, por qué motivo el Estado cobra impuestos? Para que imparta justicia. Si nosotros estamos pagándole a ellos, ¿verdad?, con nuestros impuestos, es para que ellos impartan justicia. Y la iglesia decía que la justicia es más importante que la religión, y que Dios delegó la autoridad en el Estado romano en aquel entonces para implantar justicia.
Pero la iglesia se ha vuelto muy religiosa y vivimos haciendo cultos, haciendo cualquier cosa, menos exigiendo y manifestando la justicia de Dios. Aún en las propias congregaciones, en los propios líderes, encontramos la injusticia. Pero es tiempo que la iglesia despierte a esa verdad. Eso es verdad, que aún dentro de la iglesia porque la justicia no es proletaria ni de lucha de clases. Y hoy pareciera que el mundo vive en eso, esclavizando al obrero, al empleado, pero aún los líderes religiosos viven esclavizando también a sus congregaciones. Y el libro de Levíticos, capítulo 19, estamos hablando de la constitución, no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de un libro, sino de una constitución. Y Dios habla y le dio en la constitución al pueblo de Israel estatutos, leyes, mandamientos para que vivieran conforme a su justicia. Y en Levíticos capítulo 19, verso 13, dice siguiente. No odiarás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿No? Y eso hoy día en todas las naciones vemos que no se cumple. Pero la iglesia se ha moldado el sistema. La iglesia se ha moldado al mundo. ¿Aló? Oye, continúa diciendo, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Eso es lo que dice la constitución del reino de Dios. Eso es lo que deberíamos practicar los pueblos. Sin embargo, usted y yo, hermanos, sabemos que eso no se cumple. Y aún vemos las autoridades haciendo conforme a sus propios deseos, haciendo juicios injustos, condenando al inocente y libertando a los culpables. Y las cárceles están llenas de gente inocente por gusto de las autoridades. Pero la iglesia no ha levantado su voz. Repito, nos hemos complacido en simplemente alabar, glorificar a Dios de labios. Y yo creo que de esto no se agrada a Dios. Porque hemos caído en una monotonía, hemos caído en un costumbrismo de simplemente de hacer lo mismo todos los días. Pero no nos hemos actualizado que Dios es un Dios justo y exige justicia para las naciones. Y si la iglesia no levanta la voz, si la iglesia no se va a dar a conocer, entonces ¿quién puede exigir justicia? Por eso necesitamos orar mucho para que se levanten hombres temerosos a Dios, preparados. Y aún la misma iglesia le negó esa verdad a sus jóvenes, creyendo que Cristo venía ya y ha sido el eslogan. Cristo viene y no hay que prepararse en estas cosas para implantar justicia. Y cada vez que se levanta cualquier acontecimiento que son repetitivos de la naturaleza, entonces el mismo mensaje repetitivo, Cristo viene ya. Y la iglesia no ejerce la función que debería estar ejerciendo. Es capacitando hombres y mujeres para que gobiernen este mundo y se acabe la corrupción, la perversión y la maldad, para que haya paz, justicia, gozo y verdad. Continuamos. Entonces, ¿verdad? No se puede juzgar a nadie si no hay suficiente prueba.
Y esto no lo estamos viendo en las autoridades. Desde la institución más pequeña, la policía, los jueces, los tribunales, no se cumple esa verdad. ¿Por qué? Porque no hay hombres temerosos de Dios que conozcan esta constitución impuesta por el mismo Dios. En el libro de Números, capítulo 35, el verso 29, allí encontramos esa verdad. Y luego Pablo, el autor de los Hebreos, también nos lo repite en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios, número 35, 29. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho, por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigo morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Debía haber suficiente pruebas, debe haber suficiente testigos. ¿Se practica esto hoy en Venezuela? ¿Se practica en las naciones? No. Las autoridades abusan del poder, del derecho. Y no hay quien reclame. No hay quien enseñe estas verdades. Por eso necesitamos abogados, jueces, en los tribunales que conozcan esta verdad y que impartan justicia. Hermano, y disculpen no quiero decirlo ofensivamente, pero vivimos orando por cosas triviales y no por estas verdades profundas, necesarias, esenciales en las naciones. Yo decía en estos días que un dolor de cabeza se quita con una aspirina, pero la justicia no se imparte con algo pequeño. Necesitamos que Dios manifieste su poder. Necesitamos que Dios obre justicia porque Él es justo y ha puesto hombres justos, temerosos. La iglesia es la representación de ese Dios vivo y justo. De tal manera que no descansaremos, no dejaré de orar, no dejaré de manifestar mi sed y hambre de justicia, porque yo conozco un Dios justo, un Dios recto, un Dios que no hace excepción de personas. La justicia respeta la propiedad privada. ¿Cómo se está viviendo hoy? La gente vive atemorizada. La gente vive angustiada. ¿Verdad? El Estado vive expropiando, quitando, robando en su corrupción, en su maldad, las propiedades privadas que le corresponde a cada quien. En el libro de Miqueas, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 4, versos 4 y 5, nos dice que va a llegar el momento en aquel tiempo para el pueblo de Israel que cada uno iba a tener su vida sin ningún temor. Debemos de tener hambre y sed de esa verdad, que en Venezuela podamos vivir sin ningún temor de que se nos quite lo que es nuestro, de lo que le pertenece a ustedes y a mí. Pero ya se nos quitó incluso, y ustedes pueden decir, no, pero es por la pandemia, pero ya se nos quitó incluso el derecho de congregarnos libremente, ¿verdad? Pero por la pandemia, pero ¿por qué no han restringido el transporte, los mercados, donde se aglomera la gente en grandes cantidades, sin ningún distanciamiento, sin cumplir ninguna reglas, y a la iglesia se le está quitando su derecho, su deber, porque no es justicia, y la iglesia se ha, como dice, entregado este anzuelo, esta carnada que le está poniendo el Estado. Pero seguimos clamando por justicia. Seguimos clamando a ese Dios justo y verdadero. Porque Dios dijo que con el sudor de nuestro... Entonces, vamos yo quiero que ustedes mediten, analicen sobre lo que estamos planteando en esta hora. Y que nos unamos en un solo clamor por justicia para las naciones, justicia para Venezuela.
Hay cositas que nosotros podemos arreglar por nosotros mismos, pero Dios debe de implantar su justicia y castigar al malvado y recompensar al justo. La justicia castiga al que no respeta la propiedad privada. Se está cumpliendo esa justicia divina en nuestro país, en su país, allá donde usted está. Bueno, nosotros tenemos que empezar a enseñar esa verdad. Éxodo capítulo 22, verso 1 nos habla de que la justicia castiga al que no respeta la propiedad privada. Cuando alguno tuviere, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de muerte. Eso es lo que está establecido en la palabra de Dios. Eso deberíamos nosotros saberlo, conocerlo y pregonarlo. Que Dios castiga en su justicia al que no respeta la propiedad privada. Pero nos hemos acostumbrado incluso a este mundo y a veces decimos muy ligeramente, entusiasmadamente, emocionalmente, lo que dio Pablo en Romanos 12:1, nos amoldéis a este siglo, este sistema, este estado, este mundo. Sin embargo, nos estamos acostumbrando. Ya aquí en Venezuela todo el mundo está acostumbrado al sistema. Usted ve en esas colas de gasolina, la gente distraída, divertida, jugando truco, esto, aquello, muy feliz, 4, 5, 10 días. ¿Quién le está haciendo presión a la injusticia? El alto costo de las cosas, largas colas por donde quiera y eso, corrupción por donde quiera. Y bueno, nos acostumbramos. Cuando deberíamos estar anunciando que Dios castiga al que no respeta la propiedad privada. Por eso es lo que usted ve que Zaqueo, cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, dijo, si he robado, lo devolveré cuadruplicado, porque él conocía este artículo. Él sabía que así lo establecía Dios en su ley. Somos nosotros, los cristianos, los seguidores de Dios, los creyentes, y como nosotros no manifestamos lo que sabemos y sabemos lo que tenemos que saber, pero no lo ponemos en práctica, no lo exigimos, entonces los demás se burlan, se aprovechan de la iglesia. La iglesia, de acuerdo a la misma palabra, debería estar por encima de todas las cosas, porque todas las demás cosas fueron puestas debajo de los pies de Cristo, de su cuerpo, de su iglesia. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Vamos a ir concluyendo porque la justicia exige ser recto en la forma de trabajo, sea independiente como empresa o como empleado. Proverbios capítulo 11, verso 1, nos habla del peso falso. No toleraremos peso falso. ¿Verdad? No haremos trampas. No haremos extorsión de nadie, porque no es rectitud delante de Dios. Vuelvo a llamar la atención a que reflexionemos sobre esta verdad. La situación que está viviendo el país, todo el mundo lo que busca es beneficio personal. Todo el mundo lo que busca es tener ganancias, no importa cómo sea. Nos hemos olvidado del temor de Dios. La humanidad se ha olvidado y nosotros nos hemos conformado. Bueno, me robaron, me quitaron 100 gramos, me lo vendieron más caro, pero no importa, lo conseguí. Eso no es justo tampoco delante de Dios. La justicia protege la vida porque la vida es sagrada. ¿Qué está pasando en nuestro país? La gente, justicia protege la vida porque la vida es sagrada. Y hoy pareciera que a las autoridades, a las
A los que les compete defender la vida, se les ha olvidado esto, porque no conocen de la justicia divina, porque no conocen a Dios. En Proverbios capítulo 4, verso 8, cuando encontramos que Caín mató a Abel, Dios le reclama y le dice que la sangre de Abel gemía, pedía justicia. Hermanos, ¿cuántos miles de personas están muriendo? Repito, por si acaso no se oyó, que la gente está alarmada con las muertes por el COVID-19, por este virus chino, pero no se alarma por los abortos. Eso es, la gente está matando vidas. La policía está matando gente donde no hay pena de muerte. La delincuencia está matando más gente, mueren por estas causas que por el contagio de este COVID-19. Y la iglesia está muy silenciada, muy callada, muy conforme, porque creemos en Dios y alabamos a Dios, bendecimos a Dios. Pues yo no estoy conforme, yo tengo hambre y sed de justicia. Yo quiero que en Venezuela se implante la justicia de Dios y que Dios saque todo aquello que tenga que sacar, imponga gente que implante justicia. Porque la justicia protege la libertad humana. Porque la libertad también es algo sagrado. Y no se ve tampoco hoy día en las naciones. Mucho abuso de los derechos humanos. En Éxodo capítulo 21, versos 15 y 16, dice lo siguiente. El que hiere a su padre o su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Exigiendo justicia, libertad. Tenemos derecho a andar libremente por las calles, en libertad. Tenemos derecho de expresión, de pensamiento, y se nos está quitando esos derechos de libertad. Y nos conformamos con decir, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Sí, es verdad espiritualmente, pero Cristo quiere que vivamos libres en espíritu, en cuerpo, alma y en todo nuestro ser. Porque Él es el Dios de las naciones y Él es justo. Y nosotros somos sus embajadores para proclamar la justicia y exigir la justicia en las naciones. La justicia recomienda, y con esto quiero concluir, no deudas, no endeudarse, ¿verdad? Pero pareciera que se nos olvida esto. Y hoy la humanidad vive endeudada. Si se hubiese puesto en práctica esta verdad del no endeudamiento, las naciones están endeudadas al más rico, al más millonario. Y de acuerdo a las estadísticas, según estudiosos, se dice que este plan perverso, maquiavélico de este COVID-19 es con el propósito de destruir la economía de las naciones para que queden endeudadas y así sacarle provecho, exigir. Dice que el que quita prestado es esclavo del que presta. La iglesia tiene que despertar esta verdad. La iglesia debe reconocer y debemos de orar, porque estamos en un país, y yo estoy hablando de Venezuela, sumamente rico, pero ¿cuántas naciones tendrán puestas sus ojos sobre la riqueza de Venezuela? Y están los administradores de este estado empeñando, vendiendo la sangre de Abel, pero no era solamente la sangre de Abel, sino la sangre de todas sus generaciones. Abel podía haber tenido hijos, nietos, tataranietos, y toda esa gente,
toda esa generación se impidió que vivieran. Por eso hablamos de la vida que es sagrada. Pero debemos de despertar. Simplemente quise hacer alusión a este tema para que ustedes lo analicen, para que ustedes lo estudien y que juntos podamos ver y llegar a un acuerdo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para exigir justicia en Venezuela? ¿Cuál es nuestro clamor delante de Dios? Debe ser por la justicia en nuestros países. Debemos tener hambre y sed, porque la Biblia dice que el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Y yo creo en un Dios todopoderoso, recto, justo y verdadero, que ha de saciar a su iglesia con cosas buenas, maravillosas, y ver la justicia implantada en Venezuela. Quiero agradecer a Dios primeramente, hermano Loagni, muchas gracias por esta oportunidad y invitarles que sigamos clamando a Dios por justicia. Que despierte Dios en nuestro espíritu hambre y sed de justicia, y que la iglesia se levante como el cuerpo de Cristo, como embajadores de Cristo que somos, y que podamos manifestar su reino. Buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y las demás cosas por sí solas vendrán como añadidura. Ha sido un placer. Habló nuestro hermano Pastor Ramón Pérez Laya desde Anaco. Les amo, les bendigo y completamente a sus órdenes. Amén.